entonces nuestra última sesión del 9º Congreso, para lo cual queremos invitar al señor Rolando Arellano. Don Rolando Arellano, presidente de Arellano Marketing, consultora para países en desarrollo, que ya tiene oficinas y operaciones, además del Perú, en Bolivia, Paraguay, Colombia, y trabaja también para otros países. Es consultor sobre desarrollo del gobierno Francia, enseña en Centrum Católica, ha sido director del MBA en Negocios Internacionales de la Universidad Laval en Canadá, director de Magíster de SAN y profesor del Tecnológico de Monterrey de México y IESA de Venezuela, entre otras instituciones. Es doctor de Estado, PhD en Marketing Cuantitativo de la Universidad de Grenoble en Francia, Magíster en Administración de SAN y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, señor Rolando Arellano. Muchas gracias por la presentación. Muy amables. Buenas tardes a todos. Acabamos de escuchar, nos contaban un poco qué pasaba en Malasia con las microfinanzas. También hemos visto qué es lo que pasa en Alemania, y sin duda esos son aprendizajes importantes para nosotros. Pero también es muy importante entender de que las características nuestras son relativamente distintas y debemos adaptarlas. Por eso es que ahora voy a tratar de presentarles un poco cuáles son las características de los usuarios de los servicios microfinancieros en el Perú. Y para eso quiero basarme en un estudio que hicimos recientemente con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre lo que ellos llamaban más bien el mercado de las nuevas mayorías o eventualmente la base de la pirámide. Entonces lo que voy a mostrarles, si me permiten, y voy a tratar de ser muy rápido porque ya sé que el momento es apremiante, voy a mostrarles un poco las características que tienen nuestros clientes y voy a detenerme un poco en aquellos aspectos que tienen que ver con cómo es su relación con los productos financieros en general y cómo es su relación con el sector financiero. ¿De acuerdo? Yo siempre presento, cuando empiezo a hablar, a dar alguna conferencia, trato de decir ¿qué cosa es el marketing? Porque cuando la gente piensa, dice, señor de marketing viene a hablarnos de publicidad y de repente un poco de ventas. Y la verdad es que el marketing tiene que ver con la publicidad y con las ventas, pero mucho más importante, el marketing es una filosofía que va más allá de la forma tradicional de hacer negocios o de hacer empresas, donde las empresas tenían una capacidad de producción, o si se quiere una idea de lo que quieren hacer, generaban el producto o servicio y luego tenían los beneficios, lograban los beneficios. Es decir, yo soy el que sé de microfinanzas, por lo tanto, yo voy a hacer el producto que va a ser el adecuado para el consumidor. Ha sido siempre, y básicamente nos hemos basado en ideas generales, en un poco lo que conocemos del consumidor. Y lo que nos dice el marketing nos dice, no, es cierto que eso nos puede ayudar, pero si usted quiere ser el mejor sastre, no puede hacer un traje sin antes tomar bien las medidas. Por lo tanto, el marketing lo que les dice, partamos del mercado, conozcamos bien a nuestro consumidor profundamente, a nuestro cliente, conozcamos quién es, hagamos los productos de acuerdo a ellos, hagamos el producto sobre medida. Un producto sobre medida se va a vender mucho más fácilmente, pero lo más importante es que vamos a tener un cliente contento que va a generar lealtad. Entonces, la idea de marketing no es vender, marketing es lograr que el cliente regrese, marketing es que nos vuelvan a comprar. Y por eso es que yo me permito, quisiera que me presenten quiénes son los usuarios potenciales, porque muchos no lo son todavía, de los productos microfinancieros basados en estos trabajos que hemos hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando empezamos a ver, hablando de esta pirámide, en este caso los grandes usuarios que estaríamos considerados dentro de lo que llamaríamos la base de la pirámide serían el 62% de la población peruana. Estamos hablando de la mayoría, o sea, 2/3 de la población peruana,
de las cuales la mitad, digamos, serían lo considerado clase media vulnerable o clase media, digamos, nueva clase media, y un 24% de pobres, ¿ya? Y un 24% de pobres en función de su ingreso. ¿Cuál es la característica principal? Esto lo he dicho, lo es importante. Primero, que nuestra población mayoritaria es fundamentalmente urbana. Es decir, el Perú es 80% urbano y 20% rural. Solo uno de cada 5 peruanos vive en el campo. El peruano típico no es una persona, un campesino que vive en las montañas, en lo alto de la puna. El peruano típico es una persona que vive en la periferia de las ciudades, en la periferia de Piura, en la periferia de Sullana, en la periferia de Arequipa, etc. Sin embargo, ese otro 20% de la población rural tampoco ya es en su mayoría fundamentalmente rural. Es un rural que tiene muchísima relación con la ciudad. Nosotros lo estudiamos y es un rural que muchas veces él vive en el campo y la familia o los hijos estudian en la ciudad más cercana. Entonces tampoco es un rural tradicional. Hay muchos trabajos, sobre todo algunos del doctor Richard Webb, que han mostrado el inmenso cambio de la población rural. O sea, en realidad tenemos un semi-urbano. Por si acaso, este porcentaje de urbanización, este 20% de rural, ¿de acuerdo? O el 80% urbano de Perú, es mayor que el de algunos países europeos, es mayor que el de Italia, mayor que el de Inglaterra. Somos más urbanos que muchos países europeos. Un segundo elemento que hay que ver muy rápidamente, porque ustedes lo han escuchado más de una vez, es que el Perú ha tenido un crecimiento inmenso en los últimos años. Un crecimiento económico inmenso que ha hecho que casi entre 2004 y 2014, los últimos 2 años, el último año ha sido un poco menos el crecimiento real del ingreso de la población ha sido 77%, real, ya deflatado por crecimiento, por la poblacional, etcétera. 77%, es decir, casi se ha duplicado el ingreso de toda la población, y más aún, lo más importante es que todos los datos nos muestran que lo que ha hecho es una gran parte de la población salir de la pobreza. De 55% de pobres que habían hace 10 años, en el 2004, tenemos 22%, ni siquiera 23% como estáis, 22% ahora. Lo que significa que 1 de cada 3 peruanos ha salido de la pobreza en los últimos 10 años. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos clientes para todos nosotros que han entrado a una situación en la que pueden tener capacidad de gasto discrecional. Es decir, el ser pobre significa no poder cubrir más que las necesidades básicas. Cuando uno deja de ser pobre, ya tiene dinero para poder construir una parte más de su casa, para poder enviar a sus hijos a estudiar a una universidad o a un colegio privado, o poder comprarse, digamos, hacer mejoras importantes. Eso es 1 de cada 3 peruanos en los últimos 3 años, y esos son nuestros clientes potenciales. ¿Cómo ha cambiado la estructura social? De ser una pirámide como la que siempre hemos hablado, donde la mayoría estaba en la base, digamos, en el año 2000, la API, la Asociación Peruana de Investigación de Mercados, diría el AB es 10%, el C 20%, el D 30% y el E 40%. ¿De acuerdo? ¿Cómo es ahora la estructura? Hoy, 2016. El Perú urbano, el 3% es A, el 15% B, el 32% C, 30E y 30D y 20E. Ya no somos una pirámide, somos un rombo, una pera si quieren, pero y si ven ustedes Lima es casi un rombo perfecto. Lo que nos está diciendo que la mayoría de nuestros clientes ahora no son los más pobres, la mayoría de nuestros clientes son también los pobres, pero tienen una característica distinta, están viviendo una realidad nueva, ¿no es cierto? Que es importante entenderla.
Más aún, las distancias sociales, hay un índice que es el índice de Gini, ¿no?, que ustedes conocen, que son los economistas usan y que dicen que cuanto más cerca de cero, significa que hay menos desigualdad. ¿Ya? Y los índices de Gini en el 2002 para el Perú eran 0.51. El índice de Gini en el 2015 es 0.44. Es decir, han disminuido las distancias sociales. Estamos muy lejos de ser un país completamente igualitario, etcétera, pero el camino está yendo hacia eso, que disminuyan las distancias sociales. Ergo, ustedes tienen clientes un poquito más afluentes, con un poco más de oportunidades y de ingresos que los que han tenido antes. Y un elemento importante que muchas veces las grandes empresas olvidan, pero felizmente nosotros aquí no olvidamos, que la mayoría se llaman mayorías pues justamente porque son muchos, ¿de acuerdo? Y es importante, estamos hablando de 62% en este caso de la población, 2 de cada 3 peruanos estaría dentro de este gran universo de personas que son nuevas, digamos que han entrado o que tienen necesidades cada vez mayores y con algunas mejores. Yo esta foto, que la veía siempre, decía qué raro, decía, esto es una foto de Gamarra, algo raro tiene. Dice, ¿qué pasa si yo vendiera jeans? Y me puse a hacerles unas flechitas, a ver cuántos jeans vendería a estas personas pues de Gamarra. Y fíjense lo que me empezó a salir. Muchos jeans, ¿no es cierto? Ese es el potencial de nosotros, ese es el potencial de las microfinanzas, el potencial de los que nos dirigimos a las mayorías. Que muchas veces vemos probablemente gente con ingresos relativamente bajos, pero no vemos que son muchos más y que es ahí donde está el volumen. Los países desarrollados están desarrollados por el volumen, porque llegan a todos. El conferencista de Alemania nos mostraba cuál es la fuerza de las cajas alemanas, que llegan a todos los alemanes, a la mayoría. Esa es su gran fuerza. Un elemento adicional es que son más ricos que lo que parecen. Normalmente cuando uno ve a los zonas populares, uno mira y dice, bueno, son casas ahí, son casas en los cerros, ¿no es cierto? Pero no se da cuenta que todos son propietarios. Ahí no hay un solo locatario, no hay un alquiler, todos son propietarios. Cuando nosotros vamos a las zonas más ricas de nuestras ciudades, vamos a encontrar a muchos que vivimos en casa alquilada. Pero en las zonas periféricas todos son propietarios, ¿de acuerdo? Incluso hay una Dina Paucar, la cantante esta que todos nosotros conocemos, se mudó a La Molina, ¿no? Y yo recuerdo eso porque hace un par de años, 2, 3 años, le hicieron una entrevista y le dijeron, y señora Dina, en la televisión, le dice, ¿y usted cómo es vivir en La Molina? Le dice, bueno, solo he cambiado de cerro, ¿no? Y en realidad es algo que no vemos. Y a veces vemos un microbús y nosotros con nuestro Toyota nuevo de $18,000 vemos a ese microbusero ahí pelado, ¿no? Y en realidad su microbús cuesta $90,000, ¿no? Cuesta 4 veces más que el nuestro y él es el dueño del microbús y de su empresa. Entonces tenemos que verlos de una manera distinta. ¿Cómo ha evolucionado la base de la pirámide? Incluso cuando uno dice, ya bueno, es la base de la pirámide, pero los de abajo debe ser una pirámide. Y estos son los datos del BID. Fíjense que incluso la base de la pirámide, o sea, con ingresos anuales menores a $3,600 per cápita, por paridad de compra, también se convierte. La base, o sea, nuestros consumidores de abajo también son un rombo. O sea que ni siquiera los de más abajo son mayoría. Tenemos que empezar a pensar que quizás nuestras estrategias deben ser diferenciadas y orientarse un poco más a personas, como les digo, un poquito distintas y un poco más exigentes que las que hemos tenido siempre.
Fíjense este dato, el ingreso per cápita diario. Con el trabajo del BID dividimos a los grupos en personas con ingresos menores a 20, digamos mayores de $2 o 4 soles 18 con el paridad de compra, por persona, por familia, personas con hasta $4 o hasta $10. Y la mayoría en el estudio está entre los que están por encima de los 20 soles diarios. Los más ricos son la mayoría dentro de este grupo. Nuevamente es interesante verlo, claro, en Lima un poco más que en provincias, como ustedes pueden verlo, y algunas diferencias en el caso del centro, donde hay un poquito más que en el resto, pero no mucho más diferencias. ¿Y a qué se debe eso? Porque uno dice, oye, pero los sueldos no son tan altos. Sí, pues los sueldos no son tan altos, pero fíjense, en cada hogar el 68% de las personas, de los hogares, hay dos ingresos, el ingreso del cónyuge más el ingreso del jefe de familia. Dos ingresos en el 68%. Y si uno ve qué aportes hay en el ingreso familiar, ve que solo en el 36% de los hogares es un ingreso, que es el del jefe del hogar. En el otro 34% es el jefe del hogar más el cónyuge, luego en 11% hay los hijos y el resto. Yo creo que ustedes ya están pensando y están diciendo, mi evaluación crediticia o mi evaluación de los hogares tiene que ser más amplia que la que en muchos casos hago, ¿no? Donde solo evalúa a una persona. Porque evidentemente estamos hablando de bastantes más ingresos que finalmente corresponden al ingreso general del hogar. Otra cosa es que han cambiado muy rápidamente. Esto me disculpo de presentárselos a ustedes, porque ustedes sí viven esto y yo sé que lo sienten todos los días, pero a otras personas no lo sienten. Cuando piensan y dicen, los pobres, piensan en unas casitas así, en el Arenal, con unas esteras, que fue cierto, que fue así como empezaron. Invadieron, pero eso se convirtió en esto, crecieron ahí, y hoy día es esto. ¿No? Entonces, les digo yo, porque claro, nosotros trabajamos mucho con el sector, en sectores emergentes, pero más de una vez nos ha tocado llevar a clientes de empresas distintas y decirles, vamos a visitar las zonas nuevas, y un poco más si vienen vestidos como para safari, ¿no? Porque se imaginan que es así, pues. Y ya no es así. Y lo vemos, pero es importante tener un ojo distinto a esta realidad. Es una realidad distinta a la realidad nuestra de Perú, y me da mucho gusto además presentarla, porque es una realidad optimista, positiva. Eso es lo que está pasando dentro de todos los problemas. Otro tema más es que son mucho más modernos y mucho más equipados de lo que parece. Hasta hace unos años, tener un auto, por ejemplo, era un símbolo de estatus, ¿no es cierto? Alguien con auto era realmente pues alguien que tenía una cierta posición. De hecho, me acuerdo yo, pues cuando yo estaba mucho más joven, que las chicas buscaban enamorado con auto, ¿no? Ya esas cosas como nosotros ahora buscamos enamorada con auto, ¿no? O tener un abogado en la familia o un médico era símbolo de estatus, o incluso tener casa propia era símbolo de estatus. Todo eso ha cambiado mucho, y los datos de este estudio, por ejemplo, que nos muestran que en los casos de estos hogares, porque como son hogares urbanos, como les digo, los que se están estudiando, 28% tiene conexión a internet, 43% computador o cable, 32% TV paga, 32% de televisión con LED, 3% telefonía fija, pero 99% telefonía celular. Es decir, el equipamiento es bastante más amplio de lo que nosotros fundamentalmente imaginamos.
Y claro, nuevamente les digo, si metemos el tema rural ahí, las cifras cambian un poco, ¿no? Porque en el rural sí el internet y todas estas cosas varían. Nivel socioeconómico, este 62% estudiado. Nivel socioeconómico, la mitad está en lo que llamaríamos el nivel socioeconómico C, D 29 y E 23. Y ahí hay una trampita, ¿ya? ¿Por qué? Porque el problema es que el nivel socioeconómico no mide ingresos y el nivel socioeconómico toma en cuenta una serie de variables que son unas variables especiales, como si tienes, qué sé yo, lavadora o cosas como estas, que muchas veces no se adaptan a las características de las provincias o de zonas rurales. Pues yo puedo vivir en una provincia y no necesitar lavadora porque tengo, digamos, agua suficiente o lo que sea. Pero lo que ustedes ven es que igual la mitad estamos hablando de nivel socioeconómico C, que es un poco la realidad de los clientes a los cuales más tenemos acceso. Un tema adicional, familias pequeñas. Siempre nos hemos imaginado a la gran familia, cuanto más pobres, familias más grandes. En realidad, las familias de hoy, de los niveles de los que estamos hablando, son familias bastante más pequeñas. Cantidad de hogares en una vivienda, es decir, un hogar está definido por un grupo familiar que cocina, en el fondo, ¿ya? O sea, que cocina para ellos mismos, ¿ya? Aunque viven en una misma casa. En la mayoría de las viviendas, como ustedes ven, la gente vive sola, o sea, 70% de las familias tiene su casa para ella, y 2 o más hogares solamente el 30% viven en una sola construcción, ¿ya? Entonces, y en estos grupos de los hogares la media es 6 personas, es decir, estamos hablando de 4 en una familia y 2 de otra. O sea, cuando hay 2 hogares, la media no es muy grande. Y lo he dicho más de una vez, pero es bueno entenderlo. ¿Vieron cómo hay la esposa o el esposo más el cónyuge que que trabajan? La diferencia es que hace poco más de 20 años el número promedio de hijos era 4. Hoy el número promedio de hijos es 2 en el Perú. Entonces, imagínense, hace un tiempo, 4 hijos más una esposa que no trabajaba, con un sueldo, estamos hablando de un sueldo que tenía que alcanzar para 6. A los 4 hijos, la esposa y el que trabajaba, un sueldo para 6. Hoy son 2 hijos y la esposa y el esposo trabajan. O sea, 2 sueldos para 4. Entre un sueldo para 6 a 2 sueldos para 4. Eso cambia toda la historia del bienestar del hogar. Y es importante tenerlo en cuenta para nuestros análisis del tipo de servicios que debemos dar. Otra cosa que nos sorprendió en este estudio y que nos llamó mucho la atención, son bastante menos tradicionales y bastante menos, digamos, machistas en el sentido de los que hablamos. Sin duda hay un grave problema en nuestros países de la relación, igualdad de sexos y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que nos llamaba la atención es que cuando analizamos jefe del hogar, que es decir, el que gana más y el que toma las decisiones de compra en el hogar, hay más mujeres que hombres tomando las decisiones en los hogares, o la mitad de las mujeres que de hombres. Es decir, es una mujer empoderada, pero yo creo que eso ustedes lo saben bien, ¿no es cierto? En el sector, no estoy hablando de los hombres, estoy hablando, yo también lo sé. Yo también lo sé, pero yo creo que el sector de microfinanzas es el que hace mucho tiempo se dio cuenta, y hay muchos países donde solo entregan créditos si hay una mujer en las direcciones, etcétera, ¿no? Eso ustedes lo conocen más. La fuerza de la mujer creo que es algo que existe desde hace mucho tiempo y ustedes lo reconocen. ¿Cómo son los hogares? Esta información la van a recibir ustedes, o sea, fíjense, y si quieren más datos, hay el estudio del BID, ¿no? Las hogares, lo que llamamos nuclear biparental, es decir, esposo, esposa e hijos, son el 56% de los hogares.
Nuclear monoparental, o sea, nuclear en el cual hay una sola persona dirigiendo, no hay el cónyuge, es 12%. Solo 24% es familia extensa, es decir, donde hay más gente viviendo, los suegros, un sobrino, etcétera. Y luego, bueno, 5% sin núcleo y 3% unipersonal. Pero estamos hablando, lo llamativo aquí es que la familia extensa ya no es tan extensa como era, o sea, ya no es tan común. O sea, se están haciendo hogares más pequeños. Y como les digo, esto sin duda les puede servir a ustedes para el planeamiento de sus acciones, ¿no? Un elemento adicional, son independientes. Lo saben ustedes, pero es bueno tener cifras. Son del total de personas de este grupo, el 51% es independiente por cuenta propia e informal, es decir, no registrado, la mitad. Después, si ustedes ven, independiente por cuenta propia formal, 8%, ¿de acuerdo? Estamos hablando de más del 60% que se declara independiente y luego hay dependientes de empresa privada, social. Pero la frecuencia de los ingresos, solo 1 de cada 3 recibe ingresos mensuales. El resto es 2 veces al mes, o semanal, o diario, o sin frecuencia fija. Lo que yo simplemente les dejo ahí, es algo que yo sé que ustedes lo han reflexionado, es cuánto se ajusta nuestro esquema de pagos mensuales, o pedirles que nos paguen mensualmente a alguien que gana semanal o quincenal, etcétera. Para nosotros es lo natural, que pagar mensual, porque nosotros ganamos mensual. Pero si a nosotros nos dijeran, señor, en lugar de pagarme mensual, usted junte y me paga una vez al año, ¿no? Probablemente es lo mismo que está pasando cuando a alguien que gana semanal le pedimos que nos pague mensual. Tenencia de negocio propio, cosa interesante. El 29%, 30% de la población tiene negocio propio y la mayor, y mucho más entre las mujeres, ¿no? Pero del negocio propio, el 63%, o sea, 2 de cada 3 negocios funcionan en la casa. Es otro elemento bien interesante, ¿no es cierto? Sí, uno de cada 3 familias tiene negocio propio, pero el negocio propio en la mayor parte de los casos funciona en la casa. Por eso es que nos está dando datos adicionales de que el ingreso es bastante mayor del que normalmente podemos nosotros estar analizando. Y por supuesto tienen capacidad de compra discrecional. Como les decía, el hecho de haber salido de la pobreza significa en la mayoría de los casos, o de estar, digamos, tener un poco más de ingresos, la capacidad de decisión. ¿Qué haría si tuviera 25% más de ingresos? ¿Cuáles son sus prioridades? Si yo ganara más, ¿qué es mi prioridad? Mejora de la vivienda, autoconstrucción, el primer caso. El segundo, ahorrar. Y el tercero, pondría negocio propio. Luego viene, y un grupo, claro, hay un grupo más pobre que pone alimentos. Pero en estudios que nosotros hacíamos antes, lo primero que salía era mejorar mi alimentación. Hoy la alimentación ya no está entre los primeros, digamos, está un poco menos. Bueno, y es importante. Después, educación privada, si ustedes pueden ver. Y bueno, nutrición, equipamiento. Otro elemento interesante, están abiertos a marcas y productos, ¿eh? Uno puede decir, claro, lo que pasa es que ya llegamos tarde porque otras instituciones financieras, los grandes bancos y todo eso ya están ahí, son mucho más fuertes que nosotros. Y la respuesta es, si yo soy el primero que les voy a dar un servicio, probablemente tengo mucho más oportunidades de generar lealtad. ¿Por qué? Porque la penetración todavía no es muy grande. Es cierto que los que ya están en el sistema financiero probablemente tengan una muy buena relación con los ya más establecidos.
pero si hay más de la mitad que no está en el sistema, no tienen tanta lealtad, son capaces de probar nuevas marcas y servicios. Si yo soy el primero de mi barrio en tener auto, no importa si es un auto de una marca nueva, china o cualquiera, porque es el primero, y eso es importante considerarlo. Hay una apertura a las marcas muy grande. Pregunta, si veo un producto nuevo para mi consumo, lo compro para experimentar. 2 de cada 3 dicen, sí, claro, yo experimento, yo pruebo. O sea, no es que estén cerrados a la novedad, no es que sean tan tradicionales. Sí, yo pruebo, me interesa probar. Por cierto, son conscientes del precio. Pero el precio no lo es todo, es cierto. Uno les pregunta, cuando veo un producto para mi consumo, ¿elijo el más barato? 69% dice sí. Este grupo sí, yo busco precio, elijo el más barato. Sin embargo, ¿ya? Y mucho más, si ustedes ven los más pobres, ¿eh? Fíjense, 84% en los más pobres, 83% en los siguientes, pero en los más, con un poco más de ingreso, 66% disminuye esto, ¿no? Pero elijo el más barato, pero no a cambio de sacrificar valor. Es decir, básicamente cuando ellos hablan de barato, están hablando de accesible. Es decir, que me alcance con la plata que tengo. Y por eso es que, ¿cuál es el empaque de café más vendido en el Perú? El sachet, que es carísimo por gramo. Pero no es que yo no quiero tomar un mal café, yo quiero tomar el mejor café, pero con la plata que me alcanza, con la plata que tengo. Y si yo gano diario, voy a tener pues un sol diario para el café, no más. No es que no tenga plata en cantidad. Y eso sucede en los shampoos, sucede en todo eso. Entonces el ajustarse al ingreso es muy importante, más que al precio, sino al ingreso. Empezar a pensar en términos de accesibilidad más que en ingreso. Otro tema. No, esos señores no saben, no conocen, etc. Están muy informados y es muy importante. La lectura de periódicos en nuestros países es uno de los más altos. De hecho, el Trome, ya que lo escucho por ahí, es el diario hispano de más venta en el mundo, de más circulación en el mundo. El diario en español de más circulación en el mundo es uno de ellos, peruano. Y bueno, el acceso a internet y todas estas cosas, ¿no? Pero fíjense, más importante, el optimismo. Durante los últimos 4 años, ¿mi calidad de vida ha mejorado o no? Eso es un dato del año pasado, ¿no? El 71% dice, en los últimos 4 años, mi calidad de vida ha mejorado. Y los más jóvenes, más que los mayores, Lima un poco más que provincias. O sea, 71%, sí he mejorado, señor, por más que digan los periódicos, por más que digan las cosas, yo he mejorado. Y con respecto a su condición económica respecto al año pasado, nada más, el 30% dice, estoy mejor, el 52% dice, estoy igual. Solo el 18% dice, oye, sí, la crisis me ha golpeado. ¿De acuerdo? Entonces es importante considerar de que hay un cierto optimismo. De hecho, el 66% cree que su ingreso va a crecer y el 80% dice, en los próximos años mi calidad de vida va a mejorar. O sea, una sensación de empoderamiento muy importante, una sensación de que... ¿Y saben qué pasa cuando uno es optimista, no? Cuando uno es optimista se endeuda, pide crédito porque cree que lo va a poder pagar. Cuando uno está pesimista, para todos sus movimientos de tipo financiero. Y vamos al detalle de los usos potenciales, ¿ya? De los productos, o los usos o potenciales o no de los sistemas, de los productos financieros. Este grupo tiene un comportamiento financiero diferente al grupo tradicional, al grupo que ya conoce la banca. Dato.
tienen capacidad de ahorro. 39% dice que le sobra al hogar dinero a fin de mes, siempre o a veces. 39% dice que a veces. Y 84% dice, sí, yo ahorro. No todo el tiempo, pero ahorro. ¿Y cuánto ahorra? 9% de los ingresos. No importa si ese dato no coincide exactamente con la realidad, pero es una sensación. Yo tengo capacidad de ahorro. ¿Y cuánto es promedio ahorrado por persona? Adicional, de media, 150 soles mensuales en promedio de ahorro. El problema es que no solo ahorran con nosotros. Cuando uno ve el cruce entre el ahorro informal o el ahorro fuera del sistema, para no llamarlo informal, y el ahorro dentro del sistema, vemos que el 30% tienen un ahorro en el sistema y el 33% ahorran fuera del sistema. Solo 10% ahorran en ambos. O sea, no hay un cruce. O yo estoy con la banca o el sistema financiero, o yo estoy en mi colchón, yo guardo en mi colchón. Pero no hay un cruce. ¿Se dan cuenta la oportunidad que hay de acercarse hacia el lado izquierdo, de hacer que ese ahorro vaya hacia el lado izquierdo? ¿Y dónde ahorran? Bueno, el 80% dice que ahorra en bancos, y el ahorro informal, el 20% es un guardado, muchas veces dado a la mamá o a un hermano o a alguien que les guarda. 11% ahorra en juntas y 4% le pide prestado, o sea, lo da en préstamo a alguien, lo presta. ¿Quiénes ahorran más informalmente? Los más jóvenes. Los mayores, fíjense, el ahorro es menor informal, es mucho más ahorro formal. Los jóvenes son los que no están ahorrando tanto formalmente. Tremenda oportunidad. ¿Y para qué uso el ahorro formal? Para emergencias, para educación y para mejor vivienda. Yo guardo para emergencias, educación y vivienda. Y el ahorro informal o el alternativo, para lo mismo, para emergencias, para educación, para mejorar mi vivienda. Casi no nos hemos diferenciado. Y vamos a ver, cuando veamos rapidito, vamos a ver el crédito. En el crédito sí hay diferentes. Sin embargo, un 14% ahorra en el sector alternativo para inventarios. Cuando vamos al crédito, ¿quiénes tienen crédito? El 64% no tienen ningún crédito, declara. Sin embargo, el 26% tiene crédito formal y un 15% crédito en el sistema alternativo. Pero solo hay un cruce de 5. O sea, no es que estén endeudados en ambos sitios. Así como no tienen ahorros en ambos sitios, están separados. Son dos mundos distintos. Y esa es la oportunidad, porque hay oportunidad de juntar esos mundos. ¿Y qué tipo de crédito formal tengo? Crédito personal, tarjeta de tienda o tarjeta bancaria. Pero fíjense cuál es el crédito alternativo. Mis amigos y familiares, 10 por 16%. Y el 2%, que lo pusimos ahí porque llamaba la atención, es el bodeguero. O sea, el bodeguero es el otro elemento. Todavía funciona el tema del fiado, ¿no? Claro, hay montos diferenciados de crédito. Miren, el crédito personal, ¿cuál es el promedio que tienen? 3.700. El crédito por tarjeta de departamento, 900 y tarjeta bancaria, 1.500. Pero fíjense lo importante, en provincias el crédito personal, el promedio, el que tiene en provincias es bastante más alto que en Lima, si ustedes llegan a ver al final. Y ahí, eso es una diferencia importante, y lo mismo cuando una tienda por departamento llega a provincias, es casi el doble el monto que tienen de deuda con tienda por departamento que el que tienen con deuda que en Lima. Bueno, y la tarjeta bancaria es muy similar. ¿Y cuánto le deben a sus amigos y familiares? 900 soles. ¿No? Más o menos lo mismo que le deberían en promedio a una tarjeta por departamento. Estos son datos que ustedes van a tener y que ustedes van a poder analizar. Y ahí, para ir terminando, usos del crédito formal. ¿Para qué uso cuando yo me endeudo? ¿Para qué me endeudo? Primero, gasto en educación. El primer punto que declaran de endeudarse, gasto en educación.
Después viene mejorar vivienda e imprevistos. Y luego viene gastos corrientes, materiales de construcción, bienes durables. Pero cuando yo me hago, ¿para qué uso el crédito alternativo? 37% es solamente un crédito, es un momento de emergencia. Pero el segundo punto, nuevamente, educación. Mucho más que vivienda, mucho más que el resto, ¿no es cierto? Entonces, educación sigue siendo el elemento central para el crédito y para estas personas. Crédito formal, ¿quiénes tienen nuevamente? Los mayores. Lo he puesto nuevamente aquí, ¿por qué? Porque nos dice que los jóvenes, que son los que tienen más ingreso, además, son los que tienen menos relación con el sistema formal. O sea, la oportunidad para nosotros está en también entrar a ese grupo etario. ¿Y cómo se financian para emergencias? Le piden un préstamo a amigos y familiares, 54%. Sacan ahorros, pero fíjense lo interesante. Actividades pro fondos, 17%, básicamente las mujeres, 21% de las mujeres actividades pro fondos. Y preguntamos, ¿cuál es actividad pro fondos? Señor, pollada pues. O sea, todavía es muy fuerte, 17%, pero solo más hay polladas que préstamo a entidad financiera. ¿Eh? Que es interesante. Y tienen un sentimiento ambivalente con el sistema. Fíjense, la pregunta es, razones por las que usted no ahorra en el sistema formal, en el sistema financiero. 18% cobran muchas comisiones, bueno, lo dicen. 15% no confío. 13% intereses muy bajos, no me pagan mucho. Y el 4%, hay un 4% diciendo yo no ahorro en el sistema financiero porque pueden quebrar. Está presente. ¿Y por qué no pido crédito al sistema financiero? Bueno, 36% dicen no me gusta endeudarme, pero nuevamente intereses son altos y nuevamente no confío en el sistema financiero. O sea, el tema de confianza es un elemento fundamental, porque los otros, bueno, son eventualmente conocimientos, pero un 10% me piden muchos requisitos. ¿Ya ha tenido experiencias con el sistema financiero malas? ¿De acuerdo? En realidad el 20% de los que están con el sistema financiero han tenido experiencias malas. ¿Pero cuáles son? Me cobraron más de lo que yo creía, pero fíjense estos. Los empleados están desinformados, no recibí ayuda de cómo pagar, el pago de tasas no fue claro. O sea, es un tema de información. No es que yo diga, me han estafado, ni nada, no me explicaron bien. O sea, de 6, 3 de las razones son razones relacionadas con información. Claro, el servicio es malo, o fui discriminado por maltrato, es un tema que también hay que verlo, ¿no? Con mucho más diferencias, por ejemplo, en hombres que mujeres. La mujer se queja un poco más de la tasa que el hombre. En fin, lo que sí es interesante es que tienen una relación incipiente, nueva con el sistema financiero formal, porque si uno ve, cuando yo cruzo ahorro formal con crédito formal, ¿quién tiene a la vez ahorro y crédito? ¿De acuerdo? El 56% tienen ahorro y crédito, pero ese 56% solo 20% tiene ambos. O sea, o tienen activos o tienen pasivos. Lo cual nos muestra que la profundidad del sistema es bien poca. ¿Son clientes del sistema financiero? Sí, pero tienen un producto. No son clientes integrales, no los estamos tratando, buscando, mezclando activos con pasivos, ¿no? Lo bueno, y aquí sí termino, es que lo que vemos en las medidas, estas son las medidas que hacemos en Arellano Marketing cada año. En el 2013, en ese grupo encontrábamos